Estamos a pocas horas de ver, de presenciar, de escuchar lo que puede ser un hecho inédito en la política argentina. No recuerdo, y no es por ninguna patología, que se haya realizado un paro general a un gobierno antes de que cumpla los 2 meses. No lo recuerdo, pero puede ser, porque entre nosotros todo puede ser. Pero digamos que durante las últimas décadas no se vio nada así. Existía como un compromiso no firmado que la oposición comenzaba a apretar después del primer año de gobierno. Aquí son desde los primeros días. Expresan sus justificativos. Esta ley denominada Ómnibus atenta contra los derechos de los trabajadores, señalan desde los organismos importantes que tiene el trabajador en Argentina, que son la CGT en primer término y las dos variantes de la Confederación de Trabajadores Argentinos, las CTA. También un partido político o de un movimiento político que es la principal oposición en número al gobierno de la Nación, que llevaba como candidato a Sergio Massa. El justicialismo, el peronismo, el kirchnerismo, como usted quiera denominarlo, perdió esa elección y en verdad tiene una ardua tarea de encauzarse otra vez con dirigentes que sean válidos para la sociedad argentina. No es tarea fácil, como no es tarea fácil de nadie quien es derrotado en una elección. No significa la desaparición, la muerte, significa una situación difícil que intentarán quienes sostienen estos principios de superar. La ley como tal, el proyecto, tiene, que es de 363 artículos, tiene algunos que uno puede coincidir, otros que no puede coincidir, y algunos que tienen que estar en discusión. Para eso está el Congreso de la Nación. Hay algunos temas que también merecen una consideración bastante particular. Por ejemplo, las atribuciones que se le da al Poder Ejecutivo por el tiempo que se le da. Este es un tema central. Aparece poco en lo que dicen, pero es un tema sustancial. Argentina tiene por su sistema republicano 3 poderes, que cada uno tiene definidos sus áreas. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Después existen una cantidad de categorías que también merecen ser revisadas. Obviamente. Para eso están nuestros representantes, para eso le votamos, para eso le pagamos. Para esa discusión que se debe dar con una amplitud mucho mayor la que permanentemente observamos de no apoyo esto porque no pienso que no está mal, pero no lo apoyo porque no lo presenté yo. Y esto nos daña. También hay una serie de artículos muy discutibles, algunos de ellos que parece que será parte de la reforma. Voy a dar un ejemplo concreto, la privatización de YPF, que al parecer se quitaría, no se aprobaría ni siquiera en diputados. Porque vamos a decir que hay 2 instancias que no se parecen en nada, aunque tengan recintos tan vecinos. En diputados, el gobierno puede llegar a contar con sectores políticos aliados la aprobación en la Cámara del proyecto de ley denominado Ómnibus. Entonces esto va al Senado. Allí la situación para el gobierno es más difícil por el número que no tiene para enfrentar a quienes están allí en la Cámara Alta del Congreso argentino. Seguramente va a hacer más modificaciones y va a retornar, de acuerdo a lo que se establece, que está ya bien fijo, a tratamiento de la Cámara de Diputados. Todo esto es absolutamente así
mientras hay miles de personas que van a ganar las calles de la ciudad para oponerse a lo que el gobierno pretende con estos proyectos de ley o de decreto de necesidad de urgencia. Y hay otros millones de personas que no van a manifestar, que están en sus casas, o están de veraneo, o están atentos, que no piensan igual, que piensan que este gobierno que eligieron y el cual ganaron por mayoría, tiene que cumplir con aquello que propuso en la campaña electoral y que la gente votó para que se haga esto, más allá, si gusta o no gusta. Uno puede decir, ¿por qué hay que debatir más profundamente el tema de la privatización o no de YPF? Y la pregunta es obvia. ¿Quién conoce alguna petrolera privada o de algún estado que dé pérdida? Es más, hasta algunos dirigentes importantes han señalado que YPF no da pérdida. Otros dicen sí, da pérdida. Los que se fueron dicen no da pérdida. Bueno, debatamos esto. Como podemos debatir todo, no hay problema de escuchar las opiniones. El problema es que tenemos que encauzarnos de una vez para algún lado, ciertamente dando seguridad jurídica. No hay otra forma de que haya inversiones. Y tenemos que revisar también, y esto es función del gobierno y también de la oposición, qué tipo de inversiones necesitamos. Las especulativas, para eso siempre fuimos buen lugar. Para estas fábricas sin humo, que son las que siempre se llevan una buena tajada del esfuerzo de los argentinos. Comprender, por otro lado, que hay una situación de vulnerabilidad social muy profunda, con estratos que han llegado a la indigencia, no porque no quieren trabajar, sino porque no consiguen trabajo. Y un fenómeno que tenemos también que ver, lo del oficialismo y de la oposición, sin demagogia, sin haber quien saca la ventajica para la próxima elección, quien aparece como más simpático. En nuestro país, el que no comía era alguien que no quería trabajar. Hoy, en la Argentina nuestra, hay miles y miles de trabajadores que cumplen con sus obligaciones y que no alcanza para llevar el pan a su mesa. No es ni tan para un lado ni tan para el otro, pero hay una responsabilidad de gobernar de aquellos que hoy ostentan el poder ejecutivo del país, elegido democráticamente por la sociedad, por los ciudadanos argentinos. Tampoco puede ser que tengamos esta discusión durante mucho tiempo más. Estamos en una situación de emergencia. A un enfermo de la naturaleza que tenemos, no se puede debatir permanentemente, sino que hay que actuar. Hay que ver qué son las medidas que sin afectar tienen que encauzar. Si usted me dice, hay que ahorrar en el Estado, le digo que sí. ¿Cómo que no? Que sí. Hay que ahorrar, y mucho, sí, hay que ahorrar mucho. Hay que terminar con privilegios. Hay que entender además que esto no es afectar a nadie en particular, pero sí que debe hacerse. Con toda decisión. No voy a echar a aquel porque no piensa como yo, sino voy a hacer, que no pertenezca más al esquema del Estado, al que no sirve, aquel que no sabe, aquel que entró porque es amigo de sultano, de fultano, o porque es un acomodado, o porque se queda sin saber porque es un chupamedia de los jefes. Los que saben, que los tenemos. Todavía podemos tener el orgullo de la formación de nuestros pibes, con todas las deficiencias que pueda tener nuestra educación, que las tiene, no las vamos a eludir, pero capacidad hay, suficiente. Lo que parece que no hay es una mirada más amplia, que contemple todo el panorama, que pueda discutir, pero que pueda acordar. No tenemos una sola política de Estado en la Argentina,
No tenemos una sola política de Estado. Y si uno mira desde lo contemporáneo, quienes son los países que evolucionaron de situaciones muy dramáticas, va a encontrar en la mayoría de ellos que hubo acuerdo entre sectores que se enfrentaban, que representan y representaban sectores de ideología totalmente opuestos, rivales, enemigos, si a usted le gusta la palabra, pero que algunas cosas se acordaron y fueron y crecieron. Y hoy la Argentina debe crecer porque tiene todo para hacerlo y no es una alabanza en vano. Pero también en este crecer está el crecer del pensamiento, el crecer de la humildad, el crecer del trabajo, el crecer de la responsabilidad, de menos palabras y más hechos concretos. Y eso sí, cada uno en libertad expresar lo que quiera, nos guste o nos disguste.